Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una semana extraordinaria y que sus negocios vayan creciendo a todo vapor. Hoy tenemos un programa extraordinario, muy bueno, con una temática muy atractiva, ya les vamos a decir el título. Mi nombre es Iomar de León, publicista y comunicador, experto en neurociencias aplicadas, y es un gusto estar de nuevo acá con ustedes y contigo, Rodolfo. ¿Qué tal? Bienvenidos amigos, es un gusto contar nuevamente con ustedes y que nos estén acompañando en este maravilloso viaje de descubrimiento personal y lo más importante, descubrimiento también a nivel empresarial y de negocios. Bueno, pues el programa de hoy se titula Multimillonario en entrenamiento. Nos empieza a mover la neurona, ¿no? Esto de multimillonario, todos quisiéramos ser multimillonarios porque tiene muchas bondades y podemos hacer muchas cosas con el dinero. Y en efecto, todos somos unos multimillonarios en potencia, ¿no? Mark Zuckerberg tuvo una idea que la materializó y por eso es uno de los jóvenes más ricos del mundo, ¿no? Todos tenemos buenas ideas todo el tiempo, entonces, ¿por qué no podemos tener una idea multimillonaria? Pues es parte de lo que vamos a ver hoy en este programa, en donde traemos contenido de cómo entrenarnos y prepararnos para llegar a ese objetivo, ¿cierto, Rodolfo? Totalmente amigos, es impresionante la cantidad de comentarios que nos han llegado y este es parte de un programa que ha sido en base y que está contestando muchas de las preguntas que ustedes como emprendedores, empresarios, dueños de negocio, ejecutivos en empresas están teniendo. Entonces, vamos a meternos al detalle de este programa. ¿Te parece, Iomar? Sí, perfecto. Pues vamos con una pregunta siempre rompehielo para que empecemos a poner a trabajar el cerebro y lo empecemos a estimular, ¿no? La pregunta de hoy es, ¿ves diferencia entre haber adquirido un negocio o haber comprado un trabajo y, por cierto, muy caro? Ahí les va de nuevo. ¿Ves diferencia entre haber adquirido un negocio o haber comprado un trabajo y, por cierto, muy caro? Ojo con eso. Vamos a descubrir cómo realmente hacer crecer tu riqueza y no solo enfocarte en generar un flujo efectivo. Y esto es muy importante cuando estás siendo empresario y también cuando estás siendo empleado. ¿Cuál es el objetivo principal de cuando estás siendo empleado? Quizás, Rolfo, a mí me costó mucho asimilar y yo empecé a la brava. O sea, no tuve un plan y todo. O sea, mi idea fue, a ver, no quiero estar en un trabajo, voy a empezar a buscar qué hago. Tuve 2 o 3 trabajos, no recuerdo exactamente, vamos a revisar esa historia. Pero de repente fue con un amigo, a ver, hagamos una empresa. ¿Cuál es la meta? Esta, órale, empezamos a trabajar. Desvelados, mal comidos. Claro, estamos chavos, ¿no? Teníamos 20 años más o menos y logramos el objetivo que era entrar a la televisión. Entonces, nunca entendimos ese proceso de cómo, primero, aprender a trabajar. Segundo, ser emprendedor. Tercero, ser ya empresario y luego pasar a la parte de inversionista, que es más o menos lo que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que nos identifica a los emprendedores, cómo dominar y controlar ese impulso de quiero emprender y empezar ya y nos gana la emoción, ¿no? Totalmente. Y algo importante a considerar es cómo crecer esa riqueza, no enfocarte solo en el flujo efectivo, ya que debes de ser pagado en tu vida 3 veces, y te lo muestro de esta forma. En tu negocio debes de tener un sueldo. El segundo sueldo viene cuando obtienes esas regalías, dividendos de las utilidades que estás teniendo, pero también debe existir un tercer sueldo, que es cuando tu negocio está listo para ser vendido, cuando generaste ese activo y por fin lo lograste traspasar a alguien más, si ese es parte del propósito. Esa debe ser siempre nuestra idea al momento de tener una empresa. Tenerla lista para vender, tenerla lista para vender. Recibiste un sueldo a lo largo de tu vida, recibiste otro sueldo a lo largo de las utilidades y por último, un tercer sueldo cuando vendiste esa empresa. 3 veces debemos de ser pagados en nuestro negocio y ese debe ser el objetivo. Y hoy vamos a descubrirlo cómo. Y esto, bueno, como te digo, cuesta entenderlo cuando uno está emprendiendo, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo voy a crear mi negocio para venderlo? Pero al final, el objetivo de llegar a un nivel es cómo hacerlo rentable, ¿no? Al final, un negocio es para rentabilizar tus ingresos, ¿no? Y bueno, y crecer, ¿por qué no, pues de repente, vender el negocio para tener uno más grande o invertir en uno nuevo? Darle vuelta a tu dinero, ¿no? No podemos pasar trabajando toda la vida hasta que nos muramos porque es muy desgastante y pues hoy con esta mentalidad y todo esto que estamos aprendiendo podemos tener la oportunidad de entender cuál es el proceso y para los que ya están en ese nivel pues que nos aporten ese conocimiento, ¿no? Bueno, Iomar, ¿qué pregunta incómoda nos tienes el día de hoy? Cuéntanos. Bueno, ahí les va la pregunta ácida del día de hoy. Pregúntense por favor ¿qué les ha aportado el sistema educativo actual a tus hijos, a ti si estás a nivel de maestría o de posgrado, que les ayude
a capacitar a ese multimillonario en entrenamiento. Otra vez, ¿qué les ha aportado el sistema de educación actual a ese multimillonario en entrenamiento? Y esta pregunta nos abre un par de aguas porque vamos a ver cuáles son los 4 niveles para convertirte en ese multimillonario. Y vamos a empezar con el nivel -1. ¿Cuál es ese nivel -1? ¿Cuál es tu propósito hoy que estás estudiando? ¿O cuál fue tu propósito cuando estabas estudiando? ¿Sí? La idea es que te enfoques en generar esos hábitos, esos rituales, esa disciplina en cada uno de los pasos. Si tu propósito simplemente era salir del colegio y sacar los diplomas, estás perdido en la vida. Y posiblemente muchos de nosotros en algún momento tuvimos esa vocación. Por eso es importante. ¿Qué es lo que aprendimos en esa etapa? ¿Qué aprendiste en esa etapa, Yomar? Pues fíjate que es algo que lamento mucho porque, o sea, literariamente o en las materias que llevamos en el colegio, incluso teníamos 2 niveles de matemáticas, ¿no? Para el que fuera más cabrón estaba a un nivel más alto y el otro, o sea, era una competencia, ¿no? Una mente finita, ya vamos a hablar de ese tema, pero estamos enfocados en el resultado, en ganar la clase para graduarnos, ¿no? Nunca hubo esa competencia, emprendimiento de, bueno, y al salir de acá vas a estudiar en la universidad, sí, pero sigue el mismo sistema. No hay un modelo de emprendimiento y de desarrollo empresarial y de empezar a preparar ese multimillonario, ¿no? Hoy por hoy ya he visto algunos cambios en los colegios y en las universidades, pero siempre es bueno criticar eso, ¿no? Ya participé también en algunas mentorías para fomentar esa mentalidad en el estudiante, pero realmente, te soy sincero, en mi tiempo o en nuestra época de estudio, la verdad, ese multimillonario me lo dejaron dormido, cabrón. Totalmente. Y esto es algo que escuché en un gran empresario que me decía, a todo niño, a toda persona le tienen que enseñar a vender. Y definitivamente, todos en algún momento estamos vendiendo algo. Nos estamos vendiendo a nosotros mismos, estamos vendiendo nuestra visión, estamos vendiendo diferentes puntos. Entonces, ¿qué es el foco a nivel -1? Cuando estás a nivel de estudiante es generar esos hábitos, generar esa disciplina, tener ese entrenamiento de cómo ser un dueño de negocio exitoso, cómo ser un emprendedor exitoso, ¿sí? Y tener la mejor versión de ti mismo. Perdón, ¿sabes que yo tenía una frase que mi abuelo nos agarraba de vez en cuando? Mi abuelo, que en paz descanse, nos agarraba y nos decía, a ver, rápido y sin titubear, ¿qué prefieres entre inteligencia y carácter? Carácter. Claro, ajá. ¿Por qué? Porque la mayoría nos asustamos de vender, de salir al mercado, de tener ese carácter de romper hielo y vender nuestros servicios. Al final, no importa qué profesión tengamos ni qué negocio queramos hacer, lo primero que vamos a hacer es vendernos nosotros para que nos den un trabajo, para que nos compren un proyecto, para lo que sea, ¿no? Genial. Pasando del nivel -1, nos vamos al nivel 0. Entonces, el nivel 0, ¿qué es lo que deberíamos de estar haciendo? Vamos a verlo ahora. Es importante, en un momento terminas de estudiar y lo primero que uno hace es buscar empleo, ¿sí? Y uno piensa, bueno, ya estoy trabajando, ya logré lo que quería. Y no puedes estar más equivocado. Realmente el objetivo de estar empleado es echar a perder muchas cosas. Practicar, practicar, practicar con el dinero de alguien más, practicar a vender, practicar temas de logística, temas de producción, moverte en diferentes posiciones. El propósito de estar empleado es ganar una gran cantidad de conocimiento y hacer una gran cantidad de experiencias con el dinero de alguien más. Fíjate que ese modelo, como te decía, nosotros empezamos arrebatadamente, como mi primer socio fue, bueno, tenemos iniciativa y empecemos a hacer algo, ¿no? Pero en efecto nos hizo falta ese orden de trabajar en un lugar y tener esos procesos ordenados, entender cómo funciona una empresa, como dices, echar a perder con la plata de otro. Entonces, cuando uno se avienta así a lo pendejo, digamos, entonces usualmente te vas a tropezar. Ahora, también si te acomodas en tu puesto de trabajo y nunca piensas más allá, pues vas a pasar ahí toda tu vida, ¿no? Entonces, esa mentalidad para los que están haciendo ese proceso, genial, estudiar, emplearse y viene el siguiente paso, ¿no? Sí, y con la parte de emplearse, no quiero hacer de menos a aquellos que son ejecutivos de alto desempeño en muchas multinacionales. La verdad es que tiene un gran propósito. Sin embargo, si quieres crear riqueza en tu vida a través del lado ejecutivo, las oportunidades son muy, muy pequeñas, ¿sí? Y eso se los dice alguien que fue ejecutivo en 2 multinacionales por mucho tiempo, más de 15 años. Sin embargo, yo tenía claro el propósito.
aprender diferentes funciones, retarme constantemente, moverme a la velocidad que quiero ir, no necesariamente era la velocidad de mis jefes y eso me metía en problemas a veces. Sin embargo, tener claro qué es lo que estás haciendo hoy en tu empleo, aprender diferentes funciones, aprender diferentes habilidades técnicas de las mejores empresas para luego llevarlo eso a tu negocio. Y solo quería reforzar aquí algo, Rodolfo, y esta es una mentalidad que los empresarios y emprendedores debemos de tener, cómo ayudar también a nuestros colaboradores a salir adelante y a emprender en sus negocios. Nosotros en Oveja Negra trabajamos mucho esa mentalidad. Miren, si están en Oveja Negra, por favor tengan una mentalidad emprendedora. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen esa mentalidad, todos crecemos en la empresa, ¿no? Porque estamos pensando en hacer crecer la empresa y no solo yo, ¿no? Y luego, cuando han salido, muchas personas que han salido de la agencia, pues han logrado posicionarse en muy buenos puestos o algunos emprender sus negocios independientes. Y seguimos teniendo relación con ellos. O sea, esto no tenemos que ver como una competencia. Es que si se va, me va a poner la competencia y para nada. O sea, es un medio para mí tonto que no debemos tener. Al contrario, ese Wolfpack del que ya hemos hablado anteriormente, lo tenemos que gestionar para tener gente con mentalidad multimillonaria dentro de nuestras empresas, ¿no? Genial. Y hay 3 creencias importantes a nivel de cuando estás empleado. Uno es que mis habilidades me van a hacer rico. Mientras más conocimiento, mientras más maestrías, mientras más títulos tenga, eso me va a hacer rico. Esa es una de las creencias. Luego vamos a ver que eso está muy errado y no necesariamente es correcto. Otra creencia es que el sueldo me da seguridad, definitivamente. El sueldo me da seguridad y que con eso me estoy moviendo en diferentes aspectos. Y una última creencia es que tu ingreso o tu sueldo es representativo de tu riqueza, ¿sí? Entonces, yo tengo un sueldo, estoy en este nivel, soy rico y ya estoy tranquilo en la vida. Esas son las 3 creencias cuando estamos en el nivel 0 a nivel de empleado. Sí, correcto, Rodolfo. Y esto nos lleva a la pregunta, es una pregunta ácida también. ¿Qué tan adicto eres a tu salario? Y aquí viene un tema de neurociencia también que quisiera aprovechar a hacer, resaltar esto. Volvemos al tema del cerebro reptiliano. Cuando entramos a un punto de comodidad, que se le llama zona de confort, nuestro cerebro nos limita a dar ese salto y decir, quiero ganar más. Ok, perfecto, cabrón. Pero entonces te empieza a decir, tu cerebro te empieza a decir, no, no te muevas, ahí estás bien. ¿Para qué te haces gastar el riesgo de perder tu trabajo, de que no funcione, de que no? Hay que saber, como hablaba también en el programa pasado, Diego Vales, escuchar esa vocecita, no siempre hacerle caso, pero siempre estarla escuchando para apagar ese cerebro reptiliano, activar la parte racional de tu cerebro y entonces que la emoción te ayude a generar ese impulso que te va a hacer ese cambio, ¿ok? Correcto, Villamar. Entonces, ahora, felicidades, estás en el nivel 1, eres un autoempleado, emprendiste y hay 3 razones por las cuales lograste emprender y que te movieron. Te quedaste sin empleo, te quejabas del jefe que no te dejaba ser quien eres, o la otra es heredaste el negocio de tu padre o de tu familia. Esas son las 3 razones prioritarias por las cuales decidiste y te moviste a dar el salto y ahora estás en ese nivel 1, eres un autoempleado. Esta parte del autoempleado siempre es dura, creo, aceptarla, ¿no? Porque uno ya se siente empresario, ¿no? Pero si ya tenemos un equipo de trabajo, ya tengo oficinas, tengo equipo, pero cuesta darse cuenta, abrirse los ojos y verse y decir, no, pues sí, si yo me voy de acá o me muero mañana, el negocio se muere, ¿no? Y no porque uno sea muy inteligente o porque tenga otras capacidades, simplemente no hemos logrado hacer ese cambio del autoempleo a ser empresarios como tales, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso y ser claro y aceptarlo, ¿no? Cuando te das cuenta y dices, bueno, tengo que dar el siguiente paso y subir al siguiente nivel, ¿no? Algo importante que sucede y una analogía que hablamos con los dueños de negocios es cuando estás en ese nivel 1, a nivel de autoempleado, es como que estuvieras en un sube y baja. Tienes que moverte a un lado, tienes que moverte al otro para que el juego funcione. Estás en operaciones, tienes que empacar los productos, luego tienes que contestar al teléfono, ir a vender, tienes que entregar los productos, o si estás a nivel de servicios, pues eres el que barres, trapeas, contestas las llamadas, facturas y todo. Es un sube y baja. Definitivamente, estar como autoempleado es un trabajo difícil. Sin embargo, si el propósito lo tienes claro, que es aprender las funciones en cada uno de los diferentes elementos, contabilidad, marketing, finanzas, operaciones, liderazgo, equipo, cada una de ellas
vas a lograr encontrar la forma para ser exitoso en los diferentes puntos. Y en esta semana, ¿recuerdas, Rodolfo? Estábamos hablando de este tema, cómo aprender a hacer todas las tareas hasta procurar perfeccionarlas, ¿no? Sí. Y que alguien con mayor expertise entre a suplirte en esa tarea, ¿no? Definitivamente, bueno, yo recuerdo Robert Kiyosaki, sí, que él tiene la filosofía de no tienes que ser el más inteligente, sino contratar a gente más inteligente que tú para que tu negocio pueda crecer, ¿no? Totalmente. Porque si no, si tú te sientes el más cabrón y el más inteligente de tu negocio, pues estás mal porque eso no es cierto. También lo veíamos en el programa anterior, para que lo vayan a ver, tratamos ese tema, es decir, cómo en tener ese cuidado de no darnos cuenta de esa incompetencia consciente, ¿no? Así nos decía Omar, Ujú. o la ignorancia consciente. ¿Qué nos hace falta aprender para crecer? ¿Y a quién tenemos que contratar que sea más capaz que nosotros en tareas específicas, ¿no? Eso es importante tomarlo en cuenta siempre. Y algo curioso es que el 80% de los negocios o el 80% de los emprendimientos falla. Entonces, por eso le decimos a los dueños de negocio o a aquellos emprendedores, o buscas un negocio que ya está corriendo o compras una franquicia. Esa es una mejor forma de tener éxito a nivel de probabilidades. Sin embargo, tu pasión es el emprendimiento, listo. Tienes que aprender estas cosas. Tienes que estar dispuesto a aprender sobre estructura y organización. Tienes que estar dispuesto a aprender sobre contabilidad y finanzas. Tienes que saber cómo manejar la operación, la logística, crear sistemas, flujos, procedimientos, descripciones de puesto. Tienes que ser un experto a nivel de marketing. No importa la función o lo que estudiaste en la universidad, tienes que saber de marketing, tienes que saber vender. Y por eso lo hablábamos a nivel de la escuela. ¿Cómo aprendiste a ser dueño de negocio? Entonces, estas son las funciones que debes de tener como propósito cuando estás en ese nivel 1, autoempleado. Y lo último y más importante, conocer a nivel de equipo, conocer de tecnología y conocer hacer dinero. ¿Sí? Si te toca barrer hoy como autoempleado, hazlo de la mejor forma, compra las mejores herramientas, Correcto. ten la técnica mejorada y cuando ya estás listo para moverte a otro nivel, contrata a alguien y que eso lo haga, ¿sí? No te enfoques en, es que yo soy un empresario y le doy empleo a muchas personas. Estás totalmente equivocado. Tu nivel a nivel de autoempleado es aprender todo lo que puedas para moverte al siguiente nivel. Perfecto, Rodolfo. Pues vamos entrando ya a la médula del programa. Y ya vimos, vamos a hacer un resumen rápido. Estudiante, empleado, autoempleado. ¿Qué nos toca ahorita, Rodolfo? Bueno, ahora nos toca el nivel 2, ser gerente. Y muchos piensan, bueno, ya soy gerente, ya lo logré. Y no puedes estar más equivocado. Si ser autoempleado era estar en un sube y baja, ser gerente es como estar en estas carruseles y ruedas, porque en la medida, Montaña rusa, digamos. ¡ay! Montaña rusa estás amarrado, en el carrusel Bueno, te eso sí está sueltas suelto y la sufres. ¿Por qué? Cuando empiezas tú como autoempleado cometías algunos errores, pero cuando empiezas a meter más personas a tu empresa, son humanos, todos van a cometer errores. Entonces se multiplica a otro nivel la cantidad de errores que las empresas empiezan a cometer y te vuelves loco, porque es este carrusel que está dando vueltas impresionante y mientras más personas metas, más velocidad agarra. Y si no te agarras bien, te sueltas. Y ahí es donde los valores entran en función. Los empleados no están comprometidos, se sueltan rápidamente y salen volando. Sí, la verdad que eso es lo apasionante de esto, ¿no? Porque al final se vuelve, pues como todo, como un deporte extremo, si lo quisiéramos ver así, como la preparación para ir a unas Olimpiadas, prepararte para la vida como empresario. Y por eso el programa se llama Multimillonario en Entrenamiento, ¿no? Entonces, ya que estamos entrando en este nivel, Rodolfo, me gustaría que vayamos a la entrevista de hoy con un amigo que ha pasado por todas las etapas y ahorita está llegando incluso al nivel que nos toca ver después, pero con esto podemos tener una radiografía muy clara de cuál es la experiencia de alguien que ha pasado por todos los procesos y que a pesar de su edad, porque es muy joven, es más joven que nosotros incluso, está a un nivel ya muy elevado, pero ha sabido ir manejando estos procesos y sobre todo en esta pandemia que ha sido un reto para él también. Así que le damos la bienvenida a Luis Caná.
Pues bienvenido Luis, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y excelente tenerte a un gran empresario junto con nosotros. No, pues muchas gracias a ambos, ¿verdad? Por su tiempo y por la oportunidad de compartir un poco de la experiencia y de las oportunidades que nos ha dado la vida. Pues yo les quiero leer una breve reseña de quién es Luis, de este impresionante currículum que tiene, pero vamos a ir al core de su vida. Luis nació acá en Guatemala en 1989, de padres 100% guatemaltecos también, ambos emprendedores, y de ahí es de donde Luis se encuentra esta inspiración y le inyectan ese ADN de emprendedor. Luis estudió en el Subermontano, luego se graduó como ingeniero industrial en la Universidad del Valle y por último, pues cierra una maestría, en Administración de Negocios en INCAE en Costa Rica. La experiencia de Luis es que tiene más de 10 años de estar en el negocio de la construcción. Actualmente es gerente de Grupo Macizo, que se dedica a la fabricación de productos de concreto y agregados, y sus hobbies son ciclismo de montaña, alpinismo y es amante de la naturaleza. Además, yo le agregaría que es un excelente anfitrión y amigo. Luis, gracias por estar con nosotros. Excelente, Luis. Y me gustaría empezar con una primera pregunta. Escuchando tu currículum es impresionante. Sin embargo, ¿cuál es esa habilidad más importante que hoy utilizas en tu empresa que no te enseñó la universidad ni las maestrías? ¿Qué me podrías decir de eso, Luis? Pues definitivamente he tenido la oportunidad de estudiar en lugares y centros educativos de prestigio, ¿verdad? Sin embargo, cabe aclarar que mi papá, que fue el que me ha metido en todo este tema emprendedor y empresario, él no terminó la universidad. Yo creo que un tema en las universidades y la vida sí le enseña a uno, a diferencia de las universidades, es el tema de la inteligencia emocional o cómo tratar a las personas. Todo este tema de las habilidades blandas, ¿verdad? Que definitivamente sin personas no avanzamos en el mundo empresarial. Luis, excelente. Y estas habilidades blandas y esta inteligencia emocional, estoy seguro que te ayudaron en tu carrera, tanto como vi que eres parte o fuiste parte de CFO, como gerente financiero en Grupo Macizo, y ahora eres el CEO de Grupo Macizo. En todo este proceso seguramente tuviste que desaprender algunas cosas y aprender otras. ¿Qué desaprendiste cuando eras CFO para ahora ser el gerente general en Grupo Macizo? No, pues definitivamente a mí me gustan mucho las finanzas, soy apasionado de todos los números. Sin embargo, uno desde esa óptica, digamos, se enfoca mucho en estrictamente la parte numérica y no ve, digamos, de una manera holística todo el panorama, ¿verdad? Yo creo que algo que tuve que desaprender es eso, tratar de no solo ver, digamos, desde una óptica muy estricta de financieras, sino verlo de ópticas de mercadeo, de recursos humanos y de todas las áreas de una empresa, digamos. Impresionante. Mira, y justo estábamos platicando ahora en el programa la escalera para llegar a ser empresario inversionista. Y luego de tu entrevista vamos a pasar a un siguiente nivel. Pero la pregunta hacia ti sería, ¿qué necesitas aprender ahora para moverte a los otros niveles? Hoy estás como empresario, ¿qué necesitas hacer para moverte a otro nivel como inversionista? Bueno, digamos, como empresario yo creo que me ha tocado tener mucha humildad, porque mi papá, como les comentaba, pues él ha sido como un coach, un mentor para mí. Él tiene una experiencia, la verdad, impresionante en toda la parte de las máquinas y la creatividad. Entonces, me toca tener mucha humildad para yo realmente aprender mucho de él en la parte empresarial. En la parte inversionista, creería yo que me toca ser alguien con mucha confianza, confiar en mi equipo, confiar en un gerente, ¿verdad? Para que yo pueda dejar, digamos, la empresa operando y yo me pueda dedicar a otros proyectos con innovación, ¿verdad?
A ver, hay una pregunta que a todos nos mueve cuando estamos emprendiendo o tomando un negocio o tomando una dirección de empresa, ¿no? Y es la edad. ¿Cómo has manejado ese papel de CEO cuando te toca sentarte con otros empresarios, hacer negociaciones de alto nivel, ¿no? ¿Cómo manejas ese tema de la edad? Porque también es un issue, ¿no? ¿Cómo nos ven o cómo nos tratan, entre comillas? ¿Cómo has logrado superar esa barrera de la edad, que es algo muy importante, sobre todo a tu edad, ¿no? ¿Cómo has manejado esa parte? Pues yo creo que yo estaba pues analizando ahora la pregunta y sí, definitivamente existe un paradigma, ¿verdad? De que lo ven a uno tal vez joven. De hecho, en una entrevista de trabajo que pues estuve haciendo para una persona, como mi papá se llama igual, ¿verdad? Entonces me decía, yo esperaba ver a alguien mayor. Seguro. Sin embargo, me dice, no, qué bueno que usted está al frente y con mucha energía, ¿verdad? Porque es importante traer cierta, refrescar la empresa, la organización. Entonces, yo creo que más que perjudicarme, me ha ayudado mucho. Pero sin embargo, sí tengo que tener bastante, pues, responsabilidad, ¿verdad? Creo que es lo más importante. Y saber que está al frente de una organización uno y no está, pues, jugando, como le solemos decir, ¿verdad? Claro, claro, claro. No, muchas gracias. Por último, Luis, ¿cómo has manejado el tema de la pandemia? Porque hablamos hace un momento que es una oportunidad para renovarnos. ¿Cómo lo has manejado en Macizo y cómo lo han manejado como equipo para salir adelante en este reto tan grande, sobre todo en una empresa que se dedica a la construcción, ¿no? Claro, claro, pues yo creo que era algo para lo que yo no estaba preparado, ni muchos, ¿verdad? De nosotros. Yo Seguro. llevo un año y un par de meses al frente de la organización. Las primeras semanas fue realmente duro, saber cómo adaptarse, cómo acomodarse. Eh, Sin embargo, pues nos tocó ser creativos, ¿verdad? Y buscar opciones eh, muy interesantes, unas opciones que se ponen digamos, al frente, ¿verdad? Porque cuando uno está en épocas de crisis, creo que es donde más creatividad sale, porque nos saca de la zona de confort. Entonces, lo primero es tener un equipo también, ¿verdad? Que nos ayude y saber que entre todos vamos a resolver o salir adelante, digamos. Entonces, sí nos pegó los primeros meses bastante fuerte, ahorita estamos un poquito mejor, pero sí logramos adaptarnos mucho rompiendo paradigmas, ¿verdad? Como una frase que solemos decir en el Claro, mundo empresarial. seguro. Pues genial, Luis. Muchas gracias por esta entrevista. Sabemos que tu tiempo es valiosísimo y también todos los aportes que nos has dado. Gracias por abrir las puertas de tu empresa y comentarnos cosas tan íntimas como esa relación de padre e hijo. Eso es interesantísimo, ¿no? Pero qué bueno que estén tomando esa visión y que tú estés tomando la batuta con un orden, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, algo que quieras compartirnos de cierre, algún mensaje para los empresarios de cómo prepararnos en esta época y prepararnos para el futuro de nuestras empresas. Pues yo creo que lo más importante en todos estos temas es ser muy ordenados, eh, separar muy bien los temas personales con los temas empresariales. Solemos de a veces revolver mucho, ¿verdad? Los temas. Sé que es bien difícil, más para cuando pasan de ser emprendedores a ser ya una familia que se involucra a veces. Entonces, como tener esos distintos papeles o roles. Entonces, sí creo que ser ordenados y pues tener una actitud de salir adelante en todo momento, ¿verdad? Genial, Luis. Pues te deseamos lo mejor durante este periodo de pandemia y que Macizo siga creciendo muchísimo más y se siga expandiendo porque es un orgullo que tengamos guatemaltecos tan emprendedores y exitosos como toda la familia Caná y pues te deseo lo mejor. Muchas gracias, pues nuevamente a ustedes, ¿verdad? Por la oportunidad. Muchísimas gracias, Luis, y te deseamos muchísimos éxitos y seguramente te estaremos viendo en algún otro programa con grandes aportes. Un abrazo. Nos vemos. Bye. Buen día. Esta entrevista fabulosa fue gracias a nuestro queridísimo amigo Edwin y gracias a todo el equipo de Caribbean en este set VIP de enlace para conferencias. Entonces, para cerrar el tema de gerente, importante, tienes que mejorar tu nivel de contratación, porque si solo te estás enfocando en
llenar plazas, estás siendo un gerente promedio que atrae a empleados promedio, que va a hacer que tengas una empresa promedia. Y esto es algo importante que lo logres entender. Si quieres moverte al siguiente nivel, tienes que sobresalir en esta etapa, tienes que hacer tu trabajo, tener claras las descripciones de puesto, tener a los asesores o coaches o mentores adecuados que te ayuden en este proceso y como lo mencionábamos en unos programas anteriores, atraer a las personas correctas, como bien lo hizo Sir Ernst Shackleton. Si aún no has visto ese programa, importante que lo veas. Sí, y en este caso reforzar nada más, Rodolfo, que no tengamos miedo, así como ya nos dimos cuenta y perdimos el miedo de darnos cuenta, ay, güey, soy autoempleado, pues ahora tengo que dar el siguiente paso. Démonos cuenta qué nivel de gerente, qué nivel de dueño, cómo estamos gestionando ese equipo de trabajo, ese Wolfpack, para tener un equipo exitoso. El equipo se va a reflejar, en el equipo se va a reflejar mucho qué tan buenos líderes, gerentes y dueños somos, ¿no? Entonces vamos al siguiente nivel, Rodolfo, por favor. Genial. Bueno, y ahora estamos entrando al nivel número 3. ¿Cómo eres dueño? Finalmente, ya eres dueño, puedes tomarte unas grandes vacaciones, te vas de viaje durante un mes, regresas y la operación sigue trabajando. Sin embargo, en este nivel tienes que ser excelente en un sinnúmero de puntos. Y uno de estos son planeaciones. ¿Cómo está tu planeación trimestral? ¿Cuáles son esos KPIs o indicadores clave de desempeño que estás teniendo con tu equipo? ¿Cómo estás relacionando las diferentes juntas, las metas, los objetivos, las descripciones de puesto? Hoy, como dueño, tienes que enfocarte en tu liderazgo. ¿Cómo estás motivando a las personas a que lleguen a otro nivel? Como dueño, tu visión, o más bien tu propósito, es poner un pie 10 años adelante. Y con esa visión que estás teniendo de cómo va a estar tu empresa 10 años adelante, traer ese propósito, crear la cultura junto con tu equipo de trabajo y preparar esa cultura y ese equipo de trabajo para ese momento en el futuro de 10 años. Ese es tu verdadero rol. Fíjate que, Rodolfo, que a mí algo que me rompió el esquema en este sentido fue, nosotros estábamos recién iniciando el emprendimiento y tuvimos acceso a producir un documental de una multinacional, ¿no? Entonces, no habíamos trabajado nunca con una multinacional, no entendíamos bien cómo era el tema del registro y la marca, los códigos, y etcétera. Resolvimos esa parte, ¿no? Obviamente nosotros haciendo todo, ¿no? De mensajero, pero ya en la producción hablamos con el gerente y nos dice, empezamos a hablar, mira la planificación y cuándo planificaron este video. Ah, es que este es de la planificación de hace 3 años. Pues, ¿cómo así? ¿No? Si es que para nosotros lo que estamos ejecutando ahorita es la planificación de hace 3 años, o sea, ya sabemos qué va a pasar todo este año, ¿no? El mediano plazo son 3 años y el largo plazo, entre comillas, es 5 años. O sea, la organización ya sabe qué va a ser los próximos 5 años, planificado, ¿no? Sin embargo, tienen las metas a 10 años. Y en efecto, hoy podemos escuchar, por ejemplo, a Jeff Bezos, el CEO de Amazon y dueño de Amazon. Él en una entrevista ahorita le comentaron, ¿y qué estás pensando para el 2025? Pues nada, eso ya está pensado, ¿no? Yo estoy pensando en 2030. Y así es, ¿no? Queremos llegar a Marte, pues ya están pensando cómo van a habitar Marte. Entonces no tengamos miedo en pensar y proyectar nuestras empresas a largo plazo, ¿no? Que eso nos hace falta mucho. En nuestra región es bien difícil que tengamos una planificación de largo plazo. Totalmente. Y una tarea para ustedes, amigos, es empiecen con el fin en mente. Definan, tu empresario, define cuándo va a ser la fecha en la cual tu negocio va a estar listo. Esa fecha en la cual tu negocio está tan estructurado que puedes venderlo si lo deseas, puedes salir de la operación si lo deseas. ¿Cuál es esa fecha? Para algunos de ustedes puede que sea de 3, 5, 7 años. ¿Y por qué mencionamos eso? Ya que con nuestros clientes, dependiendo del nivel de madurez que tenga el negocio, puede que sea cuando ya están muy maduros, 3 años. Sin embargo, si aún estás a nivel de autoempleado, o estás batallando en la parte de gerente, puede que sea un lapso de 5 a 7 años. Es importante que establezcas esa fecha hoy de cuándo tu negocio va a estar listo, pero no solo establezca la fecha, visualízalo. ¿Cuántas localidades va a tener? ¿En qué países va a estar operando? ¿Cuántos empleados vas a estar teniendo? ¿De qué nivel van a ser las ventas? ¿Dónde vas a estar? Entonces, esa es la tarea para ti, amigo. Establece cuándo tu negocio va a estar listo con las características que te acabo de mencionar y empieza a planear hacia ese nivel. Y lo más importante, no lo hagas solo, busca un sinnúmero, ese Wolfpack
coaches, mentores que te ayuden a acelerar ese proceso. Y Rodolfo, quería aprovechar a reforzar algo. Amigos y amigas, por favor, que la pandemia deje de ser excusa. Al contrario, este es el momento idóneo para replantear nuestros negocios, ¿no? ¿Cómo estamos con nuestro personal? ¿Cómo estamos con nuestras innovaciones? ¿Cómo estamos a nivel de procesos, ¿no? Recuerden, en 3 meses hemos vivido lo que íbamos a vivir en 5 años a nivel de tecnología y de las plataformas digitales. ¿Cómo estamos aprovechando este tiempo que estamos teniendo extra en casa para ordenar la casa, valga la redundancia, y entonces proyectarnos a 5 o 10 años? Y como último punto, a nivel de dueño, quiero mencionarles que cuando tú eres empleado, haces el trabajo una vez, te pagan una vez. Pero cuando eres dueño, haces el trabajo una vez y te pagan por siempre o por un largo periodo de tiempo. Eso es lo importante, que hoy te preguntes, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que estás haciendo como dueño? Si solo te están pagando una vez, estás siendo autoempleado. Pero si haces el trabajo una vez y te pagan por siempre, efectivamente, eres dueño. Pero ahora nos movemos al siguiente paso, mis amigos. Vamos al nivel número 4, inversionista. ¿Qué es inversionista? Es otra liga de hacer negocios. Inversionista es utilizar la plata y los conocimientos y las ideas de alguien más. Porque tú como inversionista eres tan bueno haciendo las cosas que otras personas están poniendo el dinero, te están poniendo las ideas y quieren ese expertise tuyo para llevarlo a otro nivel, para setearlo, ponerle pies y cabezas, las conexiones también, el networking que estás teniendo. A ese nivel deberíamos estar apuntando, incluso cuando estamos estudiando. ¿Cómo llego a ese nivel inversionista? Ya Luis Caná nos comentó cómo él hizo y qué está haciendo para llegar a ese nivel. Y Rodolfo, aquí quisiera aportar algo que es valiosísimo. En lo particular, como les comentaba a mí, pues a nivel de entrenar mi multimillonario en la mente, en la academia que estudié, pues no me aportó mucho, ¿no? Entonces ahora, el que no está aprovechando YouTube o Google, ya lo decía en el programa pasado, no sé en qué época vive, porque ahí está todo, amigos. Les voy a dar un consejo, sigan el canal Value School en inglés, ahí les vamos a poner el nombre. Aprendan sobre inversión, aprendan sobre cómo funciona la bolsa, cómo funcionan los intereses compuestos, las inversiones a largo plazo, a corto plazo, ventas en corto. O sea, hay muchísimas terminologías de lo que implica hacer una inversión. Si en algún momento, no es para que se vuelvan traders o para que vayan a trabajar a la bolsa de valores, es simplemente entender el modelo de negocio de cómo las grandes potencias, Estados Unidos, Europa, China, manejan la plata, ¿no? Y este nivel de inversionista es difícil entenderlo, ¿no? Yo estoy en pañales y me confieso un ignorante en este tema todavía, pero créeme que me ha estallado la cabeza con conceptos básicos que ya empiezas a ver diferente tu negocio y el mercado en general. Totalmente. El tema inversionista no solamente es tema de cash flow, el tema inversionista es acerca de capital. ¿Cuánto capital estás generando a la semana? ¿Cuánto capital estás generando al mes? ¿Cuánto capital estás generando al año? 3 cosas importantes. La idea es que sepas crecer negocios, o más bien, primero que sepas comprar negocios, que los sepas crecer y que luego puedas venderlos. Y esas deben ser las 3 cosas importantes que debes de enfocarte como inversionista. Encontrar negocios, hacerlos crecer y luego puedas venderlos. ¿Por qué? Porque ya aprendiste a hacerlo en tu propio negocio. Ahora busca hacia afuera esos negocios, hazlos crecer y véndelos. Y a nivel de Action Coach, lo que buscamos y ayudamos a nuestros clientes y empresarios es enfocarse en esos negocios. Primero en su empresa, luego que busquen hacia afuera, luego que se enfoquen en bienes raíces y, como bien decía Yomar, que entiendan cómo es este mundo de las acciones. ¿Cómo es el esquema de la bolsa? ¿Sí? ¿Cómo se mueve el S&P 500 y cómo estás invirtiendo no solo a nivel de Estados Unidos, sino en otros mercados? Pero tienes que empezar en casa, empieza en tu negocio. Y tal vez para concluir, Rodolfo, nada más quisiera aportar que hay mucha gente que tiene miedo a cuando le dicen es para vender tu negocio. Pues no necesariamente quiere decir que vas a dejar de participar o ser dueño del negocio, porque puedes también entrar en el modelo de accionario, ¿no? Que de nuevo, en nuestros países no es común eso, y en Estados Unidos dicen salir a bolsa, ¿no? Cuando sales a bolsa estás prácticamente saliendo a vender tu negocio para tener más socios, más accionistas, entrar en el modelo de accionario. Entonces, ¿por qué no pensar en eso también, no? O sea, al final llevar nuestro negocio a ese nivel. Pero bueno, Rodolfo, excelente programa. ¿Me ayudas a hacer un resumen de cuáles son
todos los niveles que vamos a ir pasando hasta llegar a ser ese multimillonario en entrenamiento. Totalmente. Bueno, empiezas en el nivel 1. ¿Qué es lo que aprendiste en la escuela, en la maestría? Tu propósito es generar hábitos, generar rutinas, generar disciplina. Nivel 0, a nivel de autoempleado. La idea es que tienes la juguetería abierta para aprender muchas cosas con el dinero de alguien más. Entonces te mueves de diferentes posiciones, operaciones, logística, finanzas, marketing, proyectos, lo que sea. Luego te mueves al nivel 1, ya eres un autoempleado, felicidades. Pues no, tienes que moverte al siguiente nivel. Ahí lo que vas a hacer es aprender a hacer las cosas, generar una empresa comercial, ¿sí? Empiezas a barrer, empiezas a vender, empiezas operaciones, ese sube y baja. Luego te mueves en el nivel 2, cómo ser gerente. Empiezas a lidiar con la parte de empleados, empiezas a trabajar con ellos, empiezas a formar equipo y tú empiezas a ser líder. Luego te mueves al siguiente nivel, 3, dueño, ya hablas a nivel de KPIs, empiezas a generar la visión hacia futuro, juntas trimestrales, juntas mensuales, ¿sí? Te separas de la operación, empiezas a moverte en esa línea y luego, por último, ¿cómo te mueves al punto de inversionista? Empiezas a buscar empresas, hacerlas crecer y tenerlas listas para vender o fusionarlas. Pero esa es la fórmula para ser multimillonario. Cada nivel tiene su propósito, ¿sí? Y ese es el objetivo del mensaje que queremos darles el día de hoy. Que conozcas el propósito de cada uno de esos niveles, que no te desesperes, no te desfallezcas y hagas la tarea, ¿sí? Y lo más importante, que sepas, no estás solo. A nivel empresarial hay un sinnúmero de networking, empresarios, coaches, mentores. Yomar es uno de ellos, su servidor es otro, que podemos acompañarlos en ese camino, ¿sí? Es duro, sabemos, pero no es imposible. Los negocios son fáciles si sabes cómo hacerlos y si sabes el propósito de cada una de las etapas en donde estás. Pues genial, Rodolfo. Por favor, pongamos en acción todo lo que estamos viendo, ¿no? Tomemos en cuenta lo que nos platicó Luis Caná, súper interesante. O sea, ahí tenemos mucho que aprender. Y pues para cada uno de nosotros, pongamos esto en práctica. Es un gusto estar con ustedes cada fin de semana. Y la pregunta de cierre que tenemos que plantearnos todos es, ¿cómo estamos entrenando ese multimillonario que tenemos en la cabeza? ¿Sí? Y la frase de cierre es, si queremos cambiar el mundo, empecemos por nosotros. Entrenemos ese multimillonario en la cabeza. Pues bueno, los esperamos el próximo sábado en otro programa más en el que vamos a seguir aprendiendo y enriqueciendo esto. Por favor, dejen los comentarios qué temáticas quieren que hablamos, observaciones que quieren que mejoremos, porque para eso estamos, para eso están ustedes allá y nos ayudan muchísimo en casa. Mi nombre es Yomar de León, comunicador, publicista, experto en neurociencia aplicada. Pues amigos, un gran gusto volveros a ver. Nos vemos el próximo sábado. Rodolfo Lowe, coach de negocios y apasionado por el tema de la economía, los negocios y las familias empresarias. Los esperamos el próximo sábado. Cuídense y que tengan una excelente semana. Chao amigos.